¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta conversación acá en el podcast de Chilevisión Deportes, donde podemos conocer a los deportistas, a exdeportistas, a ligados al fútbol, a los otros deportes, siempre con la idea y la pasión del deporte de por medio. Hoy con la pasión de los tres tubos, la pasión de los arqueros. Estamos con Jorge Martínez, preparador de arqueros. Jorge, qué gusto de saludarte. Bienvenido acá a Chilevisión. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Tremenda instancia para hablar con un hombre de muchísima experiencia, preparador de arqueros, arquero también en su momento, en su inicio. Pasaste, recientemente por Colo-Colo en el cuerpo técnico con Gustavo Quinteros, con Jorge Almirón. Fuiste campeón con Universidad Católica y estuviste también en los inicios de la selección chilena. En un país, Jorge, no sé cómo lo ves tú, ¿es Chile un país de arqueros? Se generan muchos arqueros, ¿no? ¿Lo sientes así? ¿Has trabajado con varios? Sí, la verdad que sí. A lo largo de todo el país, no solamente en la zona central, sino también en la zona norte, en la zona sur, es de muchos arqueros, sobre todo en la zona sur. Sí. Incluso pasa mucho que cuando hemos hablado mucho del recambio, como que en el arco uno dice, siempre hay opciones. Como que, claro, Bravo, que es el insigne de todos, pero siempre hay nombres más atrás que uno puede decir dan alguna seguridad en ese sentido. Por eso digo, si es que quizás Chile es un país efectivamente de arqueros. Sí, obviamente que sí. Bueno, tenemos ahí en la Universidad Católica, donde me tocó trabajar con los arqueros que hoy en día Tomás Gillier, que está en Montreal, sí, en Canadá, y bueno, Vicente Berneo, que actualmente está jugando en la Universidad Católica. De titular. Entonces, en verdad que se vieron recambios. Tenemos lo mismo también en Colo-Colo con Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, Julio Fierro. Hay una camada buena de arqueros que se viene para el futuro. En tu inicio, Jorge, ¿cuál fue tu referente en el arco? Como arquero. Partamos como arquero primero en la posición. Peter Schmeichel. Danés. Sí, Oliver Kahn, esos eran los que de cierta manera me marcaron, el alemán y el danés, Peter Schmeichel. ¿Qué es lo que más te gustaba de ellos? La personalidad, el carácter que tenían los dos. Yo creo que los dos marcaron un precedente en lo que es el carácter. No sé si lo recuerdas tú, eran tipos bravos, sí, y líderes sí, naturales dentro de la cancha y de su equipo, obviamente. Y como preparador de arqueros cuando ya empezaste a tomar esta función de preparador de arquero, ¿en qué año fue? Esto lo tomé el año 2000. A mí me marcó mucho Frank Hulk. ¿Ya? Frank Hulk me marcó muchísimo, y también Andreas Kaup, el alemán. Yo creo que esos eran los referentes para mí en la preparación de arquero, porque comenzaron, hasta años luz de cuando ellos habían comenzado en los 80 y tantos. Y seguí también los pasos de Daniel Morón, que creo que fue un pilar fundamental en mi carrera, en el desarrollo de mi carrera y crecimiento no solamente profesional, sino también personal. ¿Tu primera gran experiencia como preparador de arqueros, Jorge, fue en esa selección sub-20, esa generación dorada con José Solantay? Sí, esa fue la experiencia más grande que tuve ahí. Comenzando, digo, ¿no? Comenzando, claro, porque yo comencé muy joven. Comencé el año 2000 allá en San Antonio Unido con Juan Páez, Mauricio Rifo, el año que estaba Humberto Suazo. Entonces fue muy temprano mis comienzos, ya del 2006, cuando hubo ese cambio, esa transición, que llegó Harold May Nichols. Me tocó ir a la selección chilena cuando estaba Nelson Acosta, José Solantay en las divisiones menores, ya próximo a ir a un sudamericano y al mundial. Y después, claro, viene la época que llega el profe Marcelo Bielsa, que también continuó con la otra generación, que es la sub-20 de Ivo Basay y los sparring ahí de Eduardo Berizzo. Con Solantay ahí trabajaste con Christopher Toselli, ahí conociste a Toselli, ¿no? Sí, ahí los arqueros eran Christopher Toselli, Neri Veloso y Ronald Valladares, que se perdió después en el camino ahí del fútbol. ¿Qué recuerdos tiene de Solantay? Un maestro. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y siempre digo una palabra bien chilena, viejos zorros como él
y Clavito Godoy, tuve la oportunidad de trabajar con él en Santiago Morning. Son tipos, bueno, que hoy en día a lo mejor manejaban otro tipo de cosas por los tiempos y todo lo demás, pero dos tipos que eran impresionantes como técnico para buscar talento, los dos. Ah, mira, o sea, Sí. buen ojo para... Los dos, los dos. Lo vi, bueno, no pudo estar en Hernán Godoy seguramente por otras situaciones en la selección, pero me parece que en algún momento tuvo la oportunidad de ir, pero sí, José Zulantay hacía un catastro no solamente acá en Santiago, en Viña, Valparaíso, sino en la zona norte y la zona sur. Entonces fue a buscar varios jugadores, a verlo in situ, no solamente cuando venían las divisiones menores a jugar al Monumental, al CDA. Él iba a los partidos al sur, estaba un tiempo allá, entonces obviamente iba a traer otro tipo de jugadores como fue esa selección, la generación dorada. Y después se da este trabajo como sparring de la selección de Marcelo Bielsa, esta selección que vuelve a Chile a un mundial el año 2010. Tú pudiste trabajar en ese cuerpo técnico. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, yo directamente trabajaba con Ivo Basay, la sub-20, y los sparring que tenía ahí Eduardo Berizzo, y yo, bueno, yo vivía en Pinto Durán constantemente, no viajaba a la costa, porque ahí ahorraba unos pesos, me quedaba ahí, tenía todas las comodidades, y la verdad de las cosas que para mí era sumamente importante empaparme de todo lo que fuese Marcelo Bielsa en ese momento. Entonces, el profe Marcelo, bueno, como todos saben, vivía ahí en Pintura, entonces yo Sí. no dejaba no iba, yo de cierta manera peleaba hasta con la madre de mis hijos a veces porque me quedaba en Santiago, pero no, porque ella no entendía de estas cosas, pero obviamente para mí era sumamente importante no perderme ni un minuto de estar al lado de Marcelo Bielsa, saber en las tardes lo que hacía y todo. De repente nos juntábamos ahí y hicimos tanta cercanía que me pillaba en las mañanas temprano, me Ya. levantaba y él se levantaba como un Pinto Durán todo cerrado. Me decía, Jorge está desocupado para que me acompañe a dar una vuelta a la cancha. Le hacías compañía, digamos. Y por lo menos eran 10, 12 vueltas que se da él, y bueno, a la sexta vuelta, a las 6 ya me tiraba afuera, me decía, ya Jorge, muchas gracias, y yo obviamente quería seguir compartiendo con él. ¿Y de qué hablaba? ¿De qué te hablaba? Hablaba ¿De de los arqueros, de jugadores, del fútbol chileno, qué opinaba yo de ciertos arqueros. Me preguntó muchas veces por Johnny Herrera, me preguntaba muchas veces por Johnny Herrera, que no lo convocó, pero Claro. me preguntó muchísimas veces por él, y obviamente también a Daniel. En este caso Daniel era el directo de trabajar con él, y Ujú. bueno, me dio una oportunidad de 2 semanas, la Copa Kirin, la primera Copa esa Japón, Sí. de trabajar ahí. Yo trabajé en la selección adulta porque Daniel lo mandó a editar con Paqui. Entonces me tocó hacer esa, Paqui Meneghini. claro, me tocó hacer esas 2 semanas en la selección adulta, que me recuerdo que los arqueros en ese momento era Toselli y Miguel Pinto. Ah. Entonces, para mí esa experiencia, empamparme de todo eso, como te decía adelante, de no querer viajar a la playa, era solamente eso. Sí. Cualquiera a lo mejor lo hubiese hecho, en el caso mío, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, la relación de Marcelo Bielsa con el cuerpo técnico, con los arqueros, ¿él se involucraba, daba alguna opinión o en qué sentido quizás apuntaba a la posición de arquero o les preguntaba a ustedes de qué manera podía mejorar? En ese entonces, bueno, ahí estaba Claudio Bravo, era el Sí, fijo de la selección. la verdad de las cosas es que él tenía una línea más directa con Daniel Morón, obviamente con toda la experiencia que tenía Daniel. Yo tampoco me lo iba a saltar a él, yo en ese sentido era muy respetuoso. Y también el profe Marcelo, una de las cosas que me llamaba la atención, que era muy respetuoso del trabajo, sabía seguramente la clase de profesionales que estaban ahí, en este caso Daniel y mi persona en esa área, que nunca me dijo nada. De hecho mandó a hacer un arco con unos plomitos ahí para que no le fueran gastando los arcos. Entonces era una Ok. estaca y una malla con unos plomos colgando. Entonces él nunca se metió en el trabajo de los arqueros. En ese sentido me llamó mucho la atención de que tampoco, yo no sé si él no quería involucrarse en el trabajo de los arqueros, pero era muy respetuoso en ese sentido. Y sí me enseñó muchas cosas, como penales anunciados, los trabajos de ángulo de bisectrice o trabajos reales en relación del juego. Entonces, para mí fue muy importante visualizar lo que hacía él con los jugadores
y yo llevarlo a cabo con los arqueros, saber jugadas que se daban en situaciones de partido y yo poder crear trabajo en base a esas situaciones, errores y aciertos, obviamente, como en un momento dado también lo dijo él. Desde la perspectiva del preparador de arquero, ¿los penales, una lotería o se preparan, se trabajan? Para mí, obviamente uno los prepara y todo, pero hoy hay tantos estudios donde todos saben que los jugadores dónde van a patear, si de 10 penales patearon 9 al lado izquierdo y 1 al lado derecho, o sea, ya obviamente que me parece que ya es una lotería, en ese sentido que el arquero tiene que intuir, esperar hasta el último momento para poder reaccionar, porque ya, como te digo, el jugador se para frente al arquero y te la cambia, como los jugadores que son muy talentosos, sí. Y ayer lo vimos ahí, que esperaban hasta el último y te cambian el balón. Sí, hay mucha información también ahora, sí, ¿no? A diferencia de lo que era antes. Totalmente, pero todavía se sigue. Si nosotros vemos hace poco, también se vio en Europa, sí, que le entregaban la toalla, tapaban con la toalla las indicaciones como cuando iban a patear. En la botella, sí. De agua, sí. Entonces, pero creo que la última decisión es la toma. Yo lo hacía con Matías Dituro, lo hice en una final de Copa Chile, no me recuerdo bien. Lo hicimos, que creo que le ganamos a Serena, no me recuerdo bien. Y después lo hicimos muchas veces con Brian, pero en verdad esto es de ellos son los protagonistas principales y ellos tienen que tomar las decisiones. Solamente uno le entrega las herramientas para que ellos se puedan desarrollar ahí en el partido. Estamos conversando con Jorge Martínez, preparador de arqueros chileno con paso de la selección sub-20, selección adulta, y a la vuelta del corte vamos a entrar ahí en el área chica, el área de los arqueros, con el paso por Universidad Católica y su reciente paso por Colo-Colo. Vamos y volvemos. De regreso acá en el podcast de Chilevisión Deportes, en la conversación, en este caso con Jorge Martínez, preparador de arqueros, en su último paso por Colo-Colo. Quiero ir antes al paso por Universidad Católica. Fue el 2019, que es lo que te acerca a Gustavo Quinteros. ¿Cómo se da ese nexo? ¿Cómo se da primero esa llegada a Universidad Católica donde pudiste construir un récord con Matías Dituro y además títulos? Bueno, la verdad de las cosas que yo estuve por ahí el 2015, 2016 en San Luis y Quillota, ¿ya? Y nos enfrentamos contra Antofagasta y por ahí hice buenas migas por las redes sociales, por WhatsApp, ¿sí? Y obviamente en cancha con Matías Dituro, entonces me mandaba trabajo y cosas, Antofagasta y todo lo demás. Mira. Y bueno, se generó ese lazo y con Toselli obviamente ya lo tenía desde antes, entonces empecé a hacer clases particulares y estuve haciéndole clase a muchos arqueros, bueno, a De Paul, a Brian, a Toselli, y estaba haciendo clase a Toselli y me dice, bueno, necesitan yo estaba libre, había quedado libre, estaba, trabajando en Colo-Colo, en las divisiones menores. Ok. Y por ahí llega, bueno, Gustavo Quintero y justo se da esa posibilidad, 18-19, el año que yo estoy trabajando con Toselli y me dice, bueno, necesitan un entrenador de arquero, llega un técnico argentino nacionalizado boliviano, es Gustavo Quintero. Entonces yo lo chequeo con él, tenía un historial impresionante, sí. Selección ecuatoriana, boliviana, Emiratos, impresionante, donde todos los lugares que había dirigido, y dije, bueno, la fe nomás tenía. Bueno, Toselli me dice, yo hablé con el Tati, hablé bien, que te conozco de la selección y del Mundial, y bueno, Matías Dituro habló por el otro lado, por lo que había hablado anteriormente de San Luis y Quillota y la relación que teníamos, y me recomendaron al Tati, y bueno, yo dije, me dice, bueno, necesito una entrevista contigo, me dice Bulco así. Yo dije, ¿qué le puedo decir a este tipo que si es arquero crack? Claro, porque digamos, claro, normalmente un gerente deportivo te entrevista para llegar al equipo, pero además en este caso es ni más ni menos que el Tati Buljovacic. A lo mismo que Daniel Morón en Colo-Colo. Claro. Entonces se da esa particularidad y yo digo, bueno, yo solamente voy a hablar de lo que sé, entonces yo no soy médico, no tengo otra profesión, entonces siempre con esa seguridad y convicción, siempre tuve esa convicción. Y dije, bueno, fui a hablar con él,
Le mostré, llevé mi iPad, le mostré mis trabajos y todo. Me dice, a mí me convenciste, me dice, ahora te toca lo más difícil, convencer al técnico. Porque yo no soy el técnico, Sí. soy gerente deportivo. Me dice, yo no tomo las decisiones, habrá que le caiga bien al técnico y que le parezca el trabajo que va a desarrollar. Bueno, me toca ir a donde Gustavo, ahí se termina la práctica de él, porque había llegado ya Gustavo 3 días antes, Sí. y me hace la entrevista y todo, me pregunta por Toselli, las características, le hablo de Matías Dituro, que era un arquero integral, bueno, que los dos, que uno tenía una manera de jugar, que era Matías Dituro, que podía dar asistencia, que manejaba muy bien el tema ofensivo y defensivo, un tipo que tiene otra cabeza. Sí. No digo que Toselli no, No, pero- para que se entienda de buena manera, Claro. que era el titular en ese caso, que era el que iba a jugar. Ajá. Eso se lo entendía. Entonces, y me preguntó, me dice, bueno, ¿con quién jugarías tú? Y yo le digo un nombre, me dice, sí, tú eres mi preparador de arquero. Me De dice, inmediato, sí. en la De misma inmediato, reunión. Sí, me dice en la misma reunión. Y bueno, me preguntó por las características, todo, de mis trabajos, lo mismo, y Ajá. todo. Me dio la mano y me dice, tú eres mi preparador de arquero. Entonces le di la mano sobre la misma y me despedí, no hablé nada más, porque la podía embarrar. Sí. Entonces tomé mis cosas y le dije, bueno, profe, mañana ¿a qué hora? A las 8, me dice. No, a las 7 estoy, no, a las 8, me dice, no, y a las 7. Siempre llega a las 7 con lo mismo, a las 7 de la mañana igual que Colo-Colo. Y ahí se crea ese lazo con Gustavo Quinteros, pero tú llegas a Colo-Colo contratado por el club, aunque estaba Gustavo Quinteros. No es que te lleve Gustavo Quinteros, o se da también ese enlace No, con... se da con- ese enlace porque yo supe que Gustavo Quintero ya no le habían traído unos jugadores por lo que pasaba, porque el profe es muy exigente, Ujú. un crack, un maestro, un estratega, uno de los mejores técnicos que me ha tocado estar, junto con el profe Marcelo Bielsa. Entonces se da esa posibilidad de la llegada a Colo-Colo y me dice, tú vas a ser mi preparador de arquero. Entonces, mientras tanto, había otro entrenador de arquero que después lo bajaron a las divisiones menores y llego yo después como a la semana, Sí. a la semana un partido contra Everton ahí que jugamos un día miércoles y estábamos peleando el descenso, entonces era muy complejo el tema de Colo-Colo. ¿Fue duro llegar en ese momento a Colo-Colo? Sí, la verdad que sí, nunca me imaginé, siempre quise llegar en otra instancia, pero obviamente uno es un profesional de esto y tampoco le puede decir que no a Colo-Colo en las circunstancias que hay estado, y no solamente Colo-Colo, donde me toque ir, cualquiera de los equipos grandes o cualquier equipo de Chile o del plano internacional. Uno ya tiene la experiencia y ha vivido, ha recorrido esas cosas y sabe que a lo mejor lo que tiene que hacer, lo que tiene que desarrollar, porque fue muy complejo en ese momento llegar. Estaba Brian Cortés y Miguel Pindo, entonces, y el otro era este que está en Católica, Darío Melo. Entonces era muy complejo, no podía enseñar otras cosas o de cierta manera tratar de que manejaran otro tipo de cosas o de otros aspectos, Ajá. sino que atajaran, porque nosotros necesitábamos, nos remataban de cualquier lado y había que salvar el descenso. Entonces era complejo, no podía estar diciéndole, mira, vamos a hacer esto, el modelo de juego del profe esto, o sea, qué modelo, nada, chao. A morir. Era morir, era atajar, remate de diferentes lados, centro, que era el fuerte que tenía Brian Cortés, el juego aéreo y todo eso. Entonces, más que nada reforzarlo en otros aspectos. ¿Qué se le dice al arquero antes en el trabajo de precompetitivo? ¿Qué le decías quizás a Brian en un partido por el descenso o partidos que te tocaron después? No sé, lo recuerdo porque estuvimos ahí en el Monumental de Núñez, en ese partido contra River, por ejemplo. Sí. Con un ambiente increíble. ¿Qué se le conversa? ¿Qué se le dice al arquero? La verdad de las cosas que uno, de cierta manera, bueno, son ya arqueros experimentados. Uno cuando va bajando el túnel, cuando va entrando a la cancha, le da una arenga, le dice las cosas, le dice que en él, lo que le ha tocado vivir, que por algo está allá, por algo estamos acá. Entonces yo creo que la motivación es algo muy personal de cada uno, ¿no? Y en esa instancia, en esos momentos que uno le toca entrar en una cancha, en un mundial, en una Copa Libertadores, en un cuarto de final, en una Sudamericana, la motivación ya es propia de cada uno, ¿me entiendes? Claro. Pero sí siempre hay algo que uno tiene que decirle, que queda en sus condiciones, que por algo están ahí, son los mejores, son seleccionados chilenos, y me parece que en los clubes grandes siempre tienen que haber arqueros de selección. Ese es mi punto de vista
con experiencia y dos arqueros, yo siempre voy a hablar de mi área, voy a ser muy respetuoso, dos arqueros de un mismo nivel. ¿Debería llegar un arquero ahora a Colo-Colo? Me parece que sí, es muy grande la responsabilidad que tenía que asumir Eduardo Villanueva en estos momentos, que no es lo mismo que hablé hace poco también, que el chico que está jugando Vicente Berneo, que fue a préstamo 2 años, 2 veces, no es lo mismo que le toca a Eduardo Villanueva vivir, entonces creo que tiene que salir a sumar minutos, porque así se hace un arquero, y lo de Gabriel Maureira, que también va a ser un tremendo arquero, me parece muy bien, pero hoy en día es muy importante lo que siempre ha recalcado Claudio Bravo, bueno, que decir, todos sabemos lo que es Claudio Bravo, y todo lo que ganó y vivió, es el tema de la cabeza, eso es fundamental. Uh-huh. Tú trabajaste con Matías Dituro, ¿lo ves quizás llegando a Colo-Colo o se menciona que puede ser una opción? Sí, me parece que Matías, me parece que en estos momentos él está cómodo allá, su salida va a ser recién en junio, julio, entonces Colo-Colo necesita en lo inmediato un arquero y a mí me parece que los arqueros en Chile que reúnen las condiciones, no quiero decir que algunos otros no reúnen las condiciones, ¿no? Pero son los que están más a la mano. En este caso Sebastián Pérez, me gusta mucho Tomás Ahumada, también bueno, todos sabemos lo que es el Nacho González, que también es un arquero que pudiese, y qué no decir de Sánchez, ¿no? Que todos sabemos que es un tipo que tiene mucha experiencia y todo, es muy particular su estilo, todo, pero creo que los más cercanos a poder reemplazar el arco de Colo-Colo son Sebastián Pérez y Tomás Ahumada, porque por la edad, digo yo, Tomás Ahumada, seleccionado chileno, pero el arco de Colo-Colo no es fácil para lo que me tocó vivir, no lo jugué ahí, pero para lo que me tocó ver y vivir en todo ese tiempo, en estos 6 años que me tocó estar ahí, donde realmente conseguimos 6 títulos, 2 Copas Chile, 2 Supercopas y 2 campeonatos, entonces eso es importante, ir visualizando todo lo que se va viendo en el camino, en todas las circunstancias y situaciones que nos tocó vivir, ¿cierto? Por todo esto que mencionan, los títulos, ¿te dolió tu salida de Colo-Colo, de la forma en la que se dio, de la forma en la que se informó? Sí. Yo siempre he dicho una frase mía propia, que hablar es gratis a veces, ¿no? Todos sabemos todas las cosas en el fútbol, yo no puedo venir a sentarme acá y decir cosas que no he vivido, porque todos sabemos las cosas que ha vivido uno u otro en el fútbol. Y siento que sí, fue injusta, pero creo que es parte de los procesos, de los ciclos. Estoy seguro que en algún momento no solamente voy a volver a Colo-Colo, sino a otro equipo donde también fui feliz, o a otro de los grandes, y sino también a la selección chilena en algún momento, cuando ya creo que sean los momentos, porque obviamente ahora hay otros colegas y otros entrenadores que están ahí, y en ese sentido yo soy muy respetuoso de eso. Cuando obviamente ya se dé la posibilidad de volver, obviamente uno va a querer estar para poder aportar con la experiencia y las vivencias que le ha tocado generar y trabajar con la mayoría de los arqueros del fútbol chileno, donde se han logrado cosas importantes que todos las sabemos, como las vallas menos batidas, y por ende van a ser los mejores arqueros del campeonato, porque eso es lo que me ha marcado siempre a mí, tratar de hacer lo mismo que hice en Colo-Colo, que los 2 arqueros de Paul y Brian fueran una selección, que algo inédito. Una cosita para el cierre, 2 cositas más bien para el cierre muy cortito. Proyectos para este año, 2026, ¿qué se viene o qué visualiza, Jorge? No, la verdad que estoy tranquilo, tuve la posibilidad de ir a algunos equipos ahí, pero la verdad que prefiero esperar, me encantaría volver a trabajar con Gustavo Quintero. Tuve la posibilidad esa de ir a Independiente, pero por motivos y cosas personales y otros proyectos que tenía en el momento, decidimos no ir, pero creo que en algún momento volveremos a Colo-Colo o a otro lugar a conseguir cosas importantes. Lo otro, ¿Jorge Martín alguna vez atajó sin guantes, como lo hizo el Mono Sánchez? La verdad que no, sí, con esos guantes de basura, esos que usan los maestros, sí, con eso sí, pero no como Sánchez, un arquerazo. A mí me gusta mucho su estilo, todo lo demás, porque es simple, espontáneo, y
y creo que eso lo ha llevado a conseguir las cosas que ha conseguido como arquero. Aparte que es un tipo nato, que es algo que se le hace fácil atajar. Él es como que nació atajando. Jorge, muchas gracias por la conversación, de verdad. No, gracias a ustedes por la invitación, me sentí la verdad que muy ameno y muy cómodo. Esto fue el podcast en Chilevisión Deportes, en este caso junto a Jorge Martínez, preparador de arquero. Nos reencontramos en un próximo episodio. Que estén muy bien.